reflexiones sean tan ricas. Además, cómo instalarte en una atmósfera que te tiene que llevar, te tiene que transportar a aquel tiempo y no a la barra del bar, o no, digamos, al diálogo o incluso al pensamiento de cafetería. Bueno, pues trabajando con la construcción de la frase. Pero eso es muy arriesgado también, porque hubo alguna editorial que dijo que era una escritura un poco enfarragosa. Claro, farragosa porque efectivamente no hablaba como podía hablar en un diálogo de cruce, por ejemplo, un diálogo donde quieras hacer vivir tensiones entre personajes, etcétera, etcétera. Pero es que la sombra del mercenario no trata de eso. Hay muy poquito diálogo, hay mucho de pensamiento y hay mucho también de narrador en tercera persona, ¿no? Cuando su memoria se va hacia el pasado, lo hace, su memoria se convierte en un narrador en tercera persona que nos cuenta, ¿no? Por lo tanto, no podía jugar con los mismos recursos que se juegan, por ejemplo, en la última que acaba de salir, de la Placidia, es un estilo totalmente diferente, pero es que la elección no tiene nada que ver. Aquí elegí construir Gala Placidia a través de escena corta, diálogo y sobre todo haciendo unos personajes, no solamente ella, sino alrededor, también redondos, aquello que decía Forrester de personajes redondos y personajes planos, de manera que la evolución de esos personajes construyeran a la misma Gala Placidia. Y en el de Abato no podía elegir eso, porque yo me estaba poniendo, o trataba de ponerme, dentro del pensamiento, del punto de vista de un íbero que nos iba a contar desde ese punto de vista la historia, su historia, es decir, sus vivencias. Por eso el subtítulo es Memorias de un viejo íbero. Claro, ¿cómo dar verosimilitud digamos, a este personaje? Pues juego con la construcción de la frase, el tono y la cadencia que utiliza. Creo que funciona, no sé, al menos la crítica y digamos la lectura que ha habido en general, y además de gente, sobre todo en libros, que hay gente muy versada en el tema, creo que funciona porque me da la impresión por la crítica que se ha entendido eso, ¿no? Es más, contaré algo que tampoco no es ningún secreto porque en el Foros Libres ya lo comenté cuando di respuesta a algunos de los comentarios elogiosos que hacíais, ¿no? El primero que leyó el manuscrito de La sombra del mercenario fue, como siempre, mi mujer. Es una crítica feroz. El segundo que lo leyó fue Gisbert Haes, porque lo había conocido, lo conocí, vino a Igualada a dar una conferencia, una charla sobre la novela histórica, y yo naturalmente asistí. Cuando terminó, pues le saludé, le dije que, en fin, me gustaba su escritura, me gustaba cómo trabajaba la novela histórica, sobre todo estaba pensando en aquel momento en Aníbal. Y le conté que yo, bueno, precisamente estaba ya trabajando en una idea que era la que luego iba a desarrollar en La sombra del mercenario, ¿no? Y me escuchó muy atentamente y me dijo que le parecía un proyecto muy interesante porque él no conocía que alguien hubiera trabajado desde el punto de vista de un mercenario libre, y que efectivamente, al lado de Aníbal, como hombres de confianza, iban mercenarios libres, ¿no? Vale, cuando él leyó el manuscrito, una de las frases, o una de la respuesta de la lectura, una de las cosas que me dijo es: me gusta mucho la atmósfera que ha recreado, me gusta mucho el tono, me gusta mucho, no sé si dijo algo así como la cadencia, ¿no? O sea, otro que lo había entendido así. Claro, esa es la de verdad como hablaba un íbero lacetano en aquel momento. No tengo ni idea, pero si eso te puede transportar a una situación que no es la actual y que en tu memoria, digamos, en tu mente se instala como una manera de hablar antigua, bueno, pues ya está bien. Es el recurso que buscaba y es el recurso con el que jugaba. Pero claro, como te decía, eso me suponía una dificultad, ¿no? Alguien que luego tiene que expresar determinadas cosas, como son sus dudas sobre los dioses, sobre la existencia de los dioses, sobre los hombres, sobre el valor, sobre la condición humana en general, bueno, pues tenía que darle un poco de educación, y fue al gramático, ¿no? ¿Quién iba en aquel momento al gramático? Bueno, pues alguien iría en algún lugar, no sé si sería él o no, pero te aseguro que La sombra del mercenario, ¿no? O sea, que juegas con los recursos que crees convenientes para tratar de instalar al lector en un momento, en una época determinada. Si lo consigues o no, pues yo supongo que ahí está, en función de eso, y luego todo lo demás está el hecho de que sea valorada la novela, o guste, ¿no?, al lector que ha entrado a la historia o no,
aparte de todo el concepto que ya conocemos de la visibilidad, el detalle y todo eso, ¿no? Yo como... Perdona. No, que yo como lectora es que me fío mucho de que vosotros me vais a presentar una historia, yo me meto en ella y tiene, a mí personalmente, que no soy tan crítica como parece que sois aquí, tiene que chirriarme mucho la historia cuando yo me meto y veo todo lo que me presentáis y las, no sé, yo es que entro fiándome, entonces ya te digo, tiene que ser algo muy así para que me llame la atención como... No, bueno, muchísimo. Lo que ocurre de todas formas sobre la forma de hablar de los antiguos, a las objeciones se puede objetar. Es verdad que no ve las películas estas de indios y dices, jolín, con los Sócrates de las praderas, ¿no? Pero luego, dices, es verdad, en fin, pero luego ves los discursos de los mismos indios, de los nómadas. Los íberos en concreto, por ejemplo, eran una cultura, era una civilización rica materialmente. Otra cosa es que su desarrollo tecnológico no estuviera a nuestra altura. Los antiguos, al carecer de medios, estructuraban muy bien su forma de hablar. Incluso, por ejemplo, veis un escritor como los antiguos escritores no antiguos, los veteranos, estoy pensando, por ejemplo, en José María Merino, que hombre vuelca discursos enteros según se le van ocurriendo, porque ellos trabajaban con máquina de escribir, no es como nosotros que podemos cambiar 40 veces en el procesador de texto. Los antiguos, a falta de papel, volcaban, o sea, sus ideas de forma mucho más perfecta, entonces podían estructurar su discurso mucho mejor. Es más, en las culturas antiguas no tenían la ventaja que tienen nuestros sabios gobernantes, no te podían mandar los guardias a darte palos, entre otras cosas, porque venían los parientes tuyos y a lo mejor le alanceaban. Entonces, la oratoria era muy importante, y no solo entre los atenienses, que los occidentales no hemos inventado tantas cosas. La oratoria está muy presente en muchos pueblos. Entonces, hay gente que hace objeciones a fulano. Bueno, no es lo mismo un señor de las Urdes en un medio empobrecido que produce una pobreza física y mental y material, que miembros de ciertas culturas donde de hecho la oratoria era una de las principales herramientas para alcanzar ascendientes sobre sus iguales. Entonces, casi a todos se le puede dar la vuelta y decir, pues no, mira, majete, a lo mejor resulta que los iberos, en una cultura mediterránea rica materialmente, a lo mejor tenían como los atenienses que soltaban un buen rollo para que no les corrieran a pedradas. Entonces, cuidado con eso, con el maximalismo de algunos que eso, llega el lector de editorial y dice, ya, lo que pasa es que tú tienes la ventaja sobre mí y que por tu culpa el libro no se publica, pero no tiene razón. Eso está muy presente en la novela de Arturo, donde los discursos ante la asamblea son tan importantes, y sobre todo la figura del rey, que gracias a su dialéctica arrastra. Yo es que creo que eran sociedades muy orales, totalmente orales. Casi nadie sabía leer y tenía acceso a cultura escrita, y yo estoy convencido de que eran sociedades donde la palabra, y estoy de acuerdo con vosotros, tenía muchísima importancia, y todo hace pensar que tenían vocabularios, por ejemplo, mucho más extensos de lo que nos podemos imaginar. Y